Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, en este día. Dios le bendiga grande y poderosamente. Para mí es una bendición de parte del Señor poderme dirigir a usted para saludarle y que juntos este día leamos la bendita y gloriosa palabra de Dios. Le saluda su amigo en Cristo, su amigo, su hermano, Pastor Fidel Portillo, pastor de Iglesia Evangélica Remanente Fiel en la ciudad de Hyattsville, en el estado de Maryland, Estados Unidos. Muchas gracias por darle play a este video y leer conmigo la bendita palabra del Señor. Y este día estaré leyendo con la ayuda del Señor Romanos capítulo 13. Lo voy a poner en la pantalla para que usted pueda leerlo conmigo también. Leemos Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de la manera siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, sométase toda persona, no alguna, toda, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas las leyes, las normas, las reglas. Cuando nosotros leemos el libro de Levíticos, ahí están todas las reglas, todas las leyes están allí. Y especialmente en los países, ¿verdad?, que son fundados conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Estados Unidos, la constitución de esta nación. Los padres de esta nación eran hombres que creían en la palabra del Señor y las leyes están basadas a la palabra de Dios. Dice el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Mire, dice que el que resiste, es decir, el que no quiere someterse, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Es como que esté resistiendo a Dios, como que se esté oponiendo a Dios. Debemos de ser nosotros ciudadanos, amén, ejemplares en el mundo. Y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice el versículo 3, dice la palabra así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque los magistrados son los jueces, los fiscales, los que están en la corte. Esos son los magistrados. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Nadie, ¿verdad?, va a tener problema si se porta bien. Temer la autoridad. Amén. Entonces es un llamado del Señor para nosotros acá en este pasaje bíblico. Dice el versículo 4 de la palabra de Dios: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire, dice la palabra de Dios, porque es servidor de Dios. Los policías, los jueces, son servidores de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Imagínate un mundo sin policía, un mundo donde no hubiera autoridades, hubiera un anarquismo, un libertinaje terrible, muertes por donde quiera. Por eso es necesario las autoridades. Dice que son servidores de Dios, aunque no nos guste, aunque no nos agrade. Claro que el que se porta bien, el buen creyente, el buen cristiano, que camina rectamente, no va a tener problemas, no va a tener dificultad con la ley. Pero estas autoridades, estas leyes han sido puestas por Dios para corregir al rebelde, para el que no quiere, ¿verdad?, respetar la ley. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Sí? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dios está diciendo aquí que por eso hay que pagar los tributos. Los tributos son los impuestos. El IVA, como comúnmente se conoce, ¿verdad? Ese es el nombre que se le da en la mayoría de países latinoamericanos. Aquí nosotros en Estados Unidos pagamos, decimos los taxes, que es igual que el IVA o los tributos o impuestos, ¿verdad? Por eso los pagamos. De ahí el gobierno local, estatal, nacional,
De ahí obtienen los fondos para pagar los policías, los jueces, el ejército, los maestros de las escuelas, los bomberos. De ahí es por eso, hermano, que es necesario pagar impuestos. Hay personas que, por ejemplo, trabajan en este país y lo hay, ¿verdad? De que van a trabajar, pero dice, yo quiero ganar cash, no quiero que me descuenten los taxes, ¿verdad? Pero no, la palabra a mí me manda que tengo que pagar impuestos. Hasta el Señor Jesucristo pagó tributos. ¿Se acuerda? Sí, amén. Ok, dice aquí el versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Mire lo que la palabra dice, que pagar a todos. Pagad a todos lo que debéis. Dios no quiere, hermano, que nosotros andemos debiendo plata, ¿verdad? A quien sea. Y qué feo se mira de verdad que un creyente busque dinero prestado y no lo pague. Aquí la palabra dice, pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al gobierno, los impuestos. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Dice el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, es que no debe deber a nadie nada. Así que si usted le está debiendo algo a alguna hermana, algún hermano, págueselo. Amén. Dice el 9, perdón. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Manda el Señor amarnos. El versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mire, aleluya, qué lindo lo que la palabra de Dios dice. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros vuestra salvación que cuando creímos. Este texto a mí me gusta tanto, hermano, porque es precioso. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño espiritual, de la pereza espiritual, de levantarnos, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando más veáis que aquel día se acerca, también dice la palabra. Imagínense, hermano, está más cerca que el día que usted creyó a Cristo. Las señales, las cosas que estamos viendo, está más cerca vuestra salvación más que nunca ahora. Dice la palabra aquí, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice que hay que desechar las obras de las tinieblas. Si hay práctica de pecado, práctica de oscuridad, hay que reprenderlas en el nombre de Jesucristo. Dice el 13. Además, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y laxivia, no en contiendas ni envidia. Mire cuántas cosas dice el Señor que nosotros como cristianos debemos de apartarnos, debemos de dejar estas cosas. Andemos como de día, honestamente. Mire, no en glotonería. Habla, Padre, diría mi hermana Vilma, siempre dice así, habla, Padre. Porque muchos de nosotros de verdad necesitamos poner cuchillo a la garganta, ¿verdad? Por eso muchos estamos sobrepeso, la verdad. La palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. No en glotonería y borrachera, no en lujurias. La lujuria es pecado, hermano. Cosas, ¿verdad?, desenfrenadas, aberraciones. Cuidado con la lujuria, los varones, aún dentro de las iglesias, de los templos, ¿verdad? Imaginen un servidor de Dios que se quede viendo a las hermanas, ¿verdad? Contemplándolas ahí. Hermanos, desear, codiciar es pecado, también dice la palabra de Dios. Amén. Dice aquí el versículo 14 y último de Romanos capítulo 13. Dice,
sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren de lo que decía aquí el pasaje de todo esto. Lujuria. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No hay que darle alimentación a esta carne, hermano. Hay que desechar los deseos mundanos y paganos. Bendito sea Dios para siempre. Así es, amado hermano, amada hermana, en este día para mí ha sido una gran bendición haber compartido con usted la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga grande y poderosamente. Que el Dios del cielo derrame bendición sobre su vida. Que su casa, su hogar, sea un depósito de bendición del Señor. Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias. Amén.